La fauna urbana, aquella que se mueve por nuestras calles, patios, parques y avenidas, animales que conviven con los humanos en el día a día y que en cierta manera estamos acostumbrados a ellos. O no tanto. En ocasiones estamos tan habituados a su presencia que no les damos mayor importancia. No importa si pasan a nuestro lado o sobre nosotros. Aguascalientes, como muchas ciudades de México, se encuentra en esta delicada línea de crecimiento urbano y disminución de sus áreas naturales. Esto ya es un problema en sí, pero existe otro que se suma al anterior y muy pocas veces se aborda. Se trata de las llamadas especies invasoras. Debido al comercio de especies exóticas, es que ha llegado un involuntario inmigrante a la entidad, que normalmente habita en tierras mucho más al sur del continente americano. Se trata del Miopsita monachus, mejor conocido como perico monje argentino. Y sí, como su nombre lo indica, proviene de las sudamericanas tierras de Argentina, Brasil y Bolivia. El perico monje argentino, que lleva por nombre científico Miopsita monachus, es una especie originaria de algunos países de Sudamérica. Gracias al comercio ilegal de especies, ha logrado establecerse en varios países alrededor de todo el mundo, entre ellos México. Nicolás Campos Mendoza es estudiante de la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y se ha dedicado desde hace más de un año al estudio de esta ave, el perico monje argentino en nuestro estado. En nuestro país hay muchas especies de pericos nativos con las que se comercializa alrededor de todo el mundo. Sin embargo, actualmente esta es una actividad ilegal, por lo que al ser el perico monje argentino originario de otra parte del continente americano, se convirtió en una especie muy popular para las personas que les gusta tener como mascotas a estos animales. Su interés se centra en poder conocer un poco más acerca de su comportamiento, adaptación y afectación al ecosistema local. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha catalogado a esta ave como especie exótica invasora de alto riesgo. Su registro obedece a los resultados obtenidos después de evaluar varias condiciones de la cotorra. Por ejemplo, la capacidad de supervivencia, reproducción, establecimiento en hábitats y ecosistemas naturales, así como conocer si se considera una amenaza para la diversidad biológica nativa, la ecología o la salud pública. Al parecer, el tráfico ilegal por parte de comerciantes de fauna exótica es lo que introdujo al ave al país. Sin embargo, no hay evidencia que lo apruebe. Lo que sí se tiene preciso es que desde el año de 1999 se cuenta con los primeros registros de esta especie en la República Mexicana. ¿Qué pasa? Antes había un tráfico desmedido completamente de las especies de citácidos, o sea, de loros, cotorras, guacamayas, aquí en México. Tan exagerado que muchas poblaciones empezaron a bajar drásticamente en vida silvestre. Daniel Alexander Carrillo Martínez es biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ahora técnico en investigación en esta misma institución, enfocado al estudio de las aves. Se prohíbe, se hace ilegal, que si saqueas los polluelitos de estas aves hasta te dan multas, o creo que hasta la guacamaya roja es como hasta 2 millones de pesos, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que ver opciones, porque la gente va a seguir queriendo algún periquito verdecito, bonito, que hable o algo así. Y ok, se empiezan a traer, así es como llega a México muchísima importación de estos pericos para igual con el mismo fin de mascotas. ¿Y qué termina pasando? Pues las aves son animales que la gran mayoría vuela y pues siempre va a pasar algún accidente, que a alguien se le escapó, o tal vez alguien que se sentía muy liberal animalista que dijo, ay, que sea libre, que no esté encerrado, etcétera, lo cual es muy mala idea andar liberando nomás porque pues, es hasta éticamente irresponsable. Pero ¿qué empieza? Se empiezan a liberar, tal vez como siempre, muchos se van a morir porque pues, no están adaptados, pero algunos son más listitos o algo y pues se empezaron a encontrar un parejita y todo y pues ya empezaron a florecer. El perico monje argentino ha demostrado tener mucha facilidad para la adaptación, cualidad que le ha permitido que se establezca en varios estados del país, de norte a sur y de costa a costa.
En lo referente a los ecosistemas en los que se ha establecido estas aves, también son muy variados, y es muy marcada su facilidad para insertarse en los mismos entornos donde habitan los humanos. De esta manera, abarca desde bosques y selvas hasta zonas de pastizales y matorrales. Solo fue cuestión de tiempo para que cada vez más estados detectaran la presencia de estas aves, y en el 2014 fue la primera ocasión en que se registró su presencia en Aguascalientes. Desde entonces, los avistamientos han aumentado, al grado de que se podría considerar una especie ya establecida. En el estado de Aguascalientes, se tiene conocimiento de aproximadamente 240 especies de aves, variando su distribución en medida del tipo de vegetación, topografía y las propias estaciones del año. Pero el perico monje ha encontrado una excelente oportunidad de prosperar en estas tierras. Todo comienza al encontrar un buen lugar para vivir, alejado de depredadores y con la posibilidad de construir sus nidos comunitarios. Esto puede llegar a ser muy peligroso, ya que al ser una especie nueva que está llegando a invadir una zona, puede llegar a consumir los alimentos de las especies que antiguamente o que originalmente pertenecen ahí, pueden llegar a causar catástrofes en la infraestructura de la localidad, y tal es el caso del periquito, que puede y se tiene registrado que este animal tiende a invadir campos de cultivo, por lo que puede generar grandes pérdidas, pues ahora sí que en el negocio de la agricultura. Hablando un poquito más acerca de nuestro estado, se podría llegar a tener la hipótesis de que, claro, los campos de guayaba presentes principalmente en Calvillo podrían tener una afectación si esta especie sigue creciendo en su número y sigue siendo tan exitosa como la ha sido hasta la fecha. Entonces este es el peligro que se corre al estar una especie invasora en un lugar donde no pertenece. Todavía no le hacemos mucho caso, pero en algo que coincidimos platicando con biólogos que están en la CONAMP y en otras áreas, es de que ahorita no se le hace caso, pero está aumentando, se está expandiendo la población, y cuando llegue a Calvillo, que pues yo creo que todos conocemos que es un sitio muy importante para la producción de guayaba, y si tenemos en cuenta que el perico monje argentino pues es un perico, es una especie frugívora que también consume muchas frutas, y si empieza a afectarles ahí, hasta ese punto es cuando realmente se va a intentar hacer algo, porque pues es parte de que, como mencionaba, si no nos genera un problema ahorita, pues tal vez como que lo ignoramos un poquito, pero ya cuando empiece a ocurrir algún problema más grave, ahí va a ser cuando ahora sí ya todo el mundo se va a levantar de qué hacer. Entonces, de momento pues no se puede hacer muchos cambios más que concientizar a la población justamente. Otra parte importante para que esta y cualquier otra especie prospere es la comida. Al parecer el periquito no tiene problema con ello, ya que su dieta abarca un amplio tipo de alimento. Aún se desconoce el alcance de sus afectaciones al interactuar con otras aves, aunque existen reportes en Estados Unidos de ataques de periquitos a otras aves para defender territorios de anidamiento y alimentación, ataques en los que incluso han llegado a matar a los ejemplares locales. En lo que respecta a nuestro estado, aún no existe evidencia de un comportamiento similar. Por el contrario, se muestran bastante tolerantes con el resto de las especies con las que se ha observado interactuar. Hay información que señala la intromisión del ave en áreas agrícolas, afectando sus producciones, ya que la especie se alimenta principalmente de semillas, frutos y tallos, por lo que puede llegar a ocasionar daños importantes en el campo. En nuestro país, aún no se percibe afectaciones al sector agrícola, pues las colonias de periquito argentino son muy pequeñas y aún faltan más estudios de estas comunidades en nuestros ecosistemas. Pero ha dejado en claro una cosa: la gran capacidad de adaptación al tratarse de una especie oportunista. Claro que esta especie no está aquí nomás porque sí, ¿verdad?
cumple con ciertas características que permiten a esta y a otras especies de este carácter invasor estar presentes en una zona donde no pertenecen. En este caso, esta especie, para empezar, es el único citácido, que es el grupo de los loros, pericos y guacamayas. Es el único citácido que construye sus nidos, digamos, en comunidad. Puede haber más de una pareja por nido, por lo que a lo mejor en un ambiente un poco más frío, esto puede ser una ventaja, o al momento de que falte el alimento, puede ser más fácil tener esa comunicación entre los miembros de la comunidad. Esto es una gran ventaja para la especie. Además de que se adapta muy fácilmente a diversos ambientes. Está presente, como les mencionaba, en muchos países del mundo, y pareciera que en cada lugar al que llega puede seleccionar un tipo de vegetación, un tipo de zona en la que simplemente se establece y con éxito lo logra. Actualmente en el estado de Aguascalientes no se tiene un estudio donde veamos como tal una afectación que esté provocando, o inclusive no sabemos muy bien qué es lo que llegan a comer. Pero se sabe que se pueden alimentar de los frutos de los árboles. Digamos, aquí en el estado, en algunas zonas, en algunas áreas verdes, hay palmas dactileras. Entonces se ha visto que pueden llegar a alimentarse de este tipo de fruta. Pero también, al ser una especie invasora y una especie bonita, ya que pues, se utiliza normalmente con fines ornamentales, o simplemente sus colores, su forma son muy vistosas, la gente cuando las ve anidando en algún lugar tiende a darles comida. Es muy común que cuando vemos un nido, abajo hay migajas de pan o algunas semillas que la gente les pone, y esto podría ser un efecto contraproducente, ya que si bien para la especie va a quedar con su barriga llena, realmente lo único que va a hacer es que se establezcan más fácilmente y podamos en un futuro llegar a ver serias afectaciones. Ya tal vez cuando se haga algún problema más grave, pues tal vez ahí sí ya más personas van a levantarse. Es todo un estigma social porque pues cómo se controla una población que pues es invasora, es un animal y aparte que es carismático, bonito, va a ser un detalle total porque hay grupos, bueno, meramente científicos o que queremos llevar a raíz el problema y todo y que se tome alguna acción real. Y siempre van a haber grupos de personas de la tirada pues más activista, ambientalista, que no quieren que se dañen a los animales, y se entiende también estos puntos de vista del bienestar animal o pues la ética a fin de cuentas. Entonces van a haber como siempre ese tipo de algunos choques porque va a ser difícil llevar a cabo alguna acción que tanto le parezca bien a las personas, a la población en general, como pues que realmente tenga algún efecto. Ya tenemos pues algunos ejemplos aquí, pues con los perritos, gatitos que están, pues hay muchísimos en toda la ciudad. Y la parte científica, pues quienes son veterinarios o biólogos, pues sabemos todos los problemas que eso acarrea desde enfermedades, etcétera. Y tal vez personas más ambientalistas, activistas, pues se van del lado ético y pues también de que no, pobrecito, ¿cómo le vas a dar cuello? Cosas así, y se entiende. Estas características son las que le ha permitido prosperar y colonizar los diferentes entornos a los que ha llegado este curioso periquito, incluso superando las campañas de erradicación que algunos gobiernos han implementado en varios países. En lo que respecta al estado de Aguascalientes, no se cuenta aún con la información y observación necesaria.
mucho menos con estudios que puedan arrojar datos suficientes para adoptar una postura ante un creciente número de periquitos en el estado. La situación de conocimiento sobre este periquito en el estado de Aguascalientes realmente es prácticamente nula. Al yo estar realizando mi trabajo de tesina fue cuando comencé a describir un poquito las características pues que está teniendo esta ave en el estado. Hay algunos registros de hace ya varios años de que la ave se logró observar en el estado, pero todos estos registros son de plataformas de ciencia ciudadana como Naturalista o como eBird. Realmente no existe como tal un artículo donde se describa la primera observación, donde se describa en qué tipo de árboles estaba anidando o estaba postrado. Entonces, actualmente en el estado no existe mucho conocimiento. Sin embargo, es un tema que está tomando mucha importancia en todo el país. Es en otros países donde han comenzado a surgir datos importantes y hasta cierto punto inquietantes, ya sea por la interacción con la fauna local o la infraestructura y comunidad humana, ya que una característica del periquito monje es su afán por seguir los asentamientos humanos, seguramente porque le proporcionan condiciones idóneas para poder prosperar, aunque paradójicamente su presencia sea causa de estragos en nuestro entorno urbano. Como ya se mencionó, no existe información suficiente en México respecto a los daños que esta especie provoca, pero en Estados Unidos se cuenta, por ejemplo, con el señalamiento del estado de Florida, en donde sus huertas registran pérdidas millonarias, así como cientos de cortes eléctricos cada año, afectando más de 20,000 personas, y este es solamente uno de los estados de la Unión Americana donde la especie ha decidido establecerse. Generalmente, pues a las personas luego no nos importa mucho cuando hacen problemas mientras no nos den problemas a nosotros. Ahí tenemos muchísimas especies de plantas que son invasoras y que están afectando un montón los ecosistemas. Tenemos muchas especies de animales que también son invasores, pero pues nunca les volteamos mucho a ver, sino más bien los que nos generan alguna molestia, alguna afectación directa a nosotros como personas, son los que empezamos a notar. En países como España y Estados Unidos se tienen registros importantes de esta especie pues en su territorio. Como les mencionaba, esta especie puede llegar a causar graves y costosos daños tanto en la agricultura de una localidad como en su infraestructura. Se registra que en Chicago, por ejemplo, en los Estados Unidos, se llegaron a gastar más de $50,000 al año a causa de que estas especies anidaban en los postes de luz y provocaban pues cortocircuitos bastante costosos. Entonces, esta es una situación que actualmente no se tiene un registro como tal en México, pero que definitivamente si logra crecer y establecerse aún más los pericos monjes argentinos, pues podría llegar a presentarse. Pero son pocos los estados donde solamente se les ha avistado, pero en casi todos lados ya hay algún que otro registro de que tienen sus nidos y que pues, la población va aumentando. ¿Qué tipo de situaciones o problemáticas generan en la parte biológica? Es que cualquier especie que no es originaria de ese sitio, pues necesita sobrevivir, necesita buscar y consumir algún recurso. En el caso de, por ejemplo, el perico monje argentino, pues va a tratar de adaptarse pues, para buscar algún alimento que pues, le sea de su agrado para que pueda sobrevivir. Por lo que los problemas antes mencionados que se han registrado en otros países podrían llegar a ser una realidad aquí en nuestra ciudad. Realmente, si bien se tienen
pocos registros y es solo el comienzo para entender cómo es que esta especie ha llegado a Aguascalientes y está logrando con éxito establecerse. Es muy importante darle seguimiento, ya que podría ser pues un animal tal vez muy bonito, pero que sí podría llegar a causar consecuencias en la economía de nuestro estado. No es el típico pajarito que hace la parejita su nidito y ya, sino que hacen una masa enorme de ramitas en los árboles y empiezan pues a reproducirse ahí, nomás van ampliando más habitaciones en ese conjunto habitacional. ¿Y qué pasa ahorita? Pues tal vez no hemos tenido problemas más graves en Aguascalientes, pero si estos nidos, por ejemplo, los empiezan a instalar en, por ejemplo, los postes estos de alta tensión o ese tipo de estructuras que necesitan las personas para algún servicio, pues puede que se termine ocurriendo algún accidentito o algo y se corte el servicio, se incendia algo o los mismos árboles empiezan a ser tan pesados de tanta rama que le ponen que terminan cayendo las ramas, pues obviamente pueden caer. Se puede terminar tirando un árbol encima de una casa, sobre una persona, etc. Entonces sí ya empiezan a haber algunos focos rojos, por así decir, con esta especie de ave. Esta investigación deja en claro que la presencia en Aguascalientes del periquito monje aumenta y solamente con tiempo e investigaciones más profundas se podrá conocer el verdadero alcance de las afectaciones provocadas por esta ave, con la que ahora debemos convivir y la cual resulta un buen recordatorio para hacer conciencia de nuestro entorno, en qué manera lo afectamos y las consecuencias de esas interacciones. Considero muy importante que los ciudadanos de Aguascalientes tenemos que poner un poco más de atención pues, a todo lo que nos rodea, tanto en la ciudad como en nuestras áreas verdes. Pues esto podría inclusive evitar que futuras especies o que especies como esta sigan invadiendo nuestras localidades. Realmente tenemos la fortuna de que no es muy necesario ir al bosque más profundo o muy lejos en la sierra para realmente convertirnos en observadores de la naturaleza. Y qué más fácil que el simple hecho de voltear hacia arriba y observar aves. En nuestra ciudad podemos encontrar muchas especies como carpinteros, halcones, algunos gorriones y algunas otras aves presentes que de hecho estas sí son originarias del continente, ¿no? De nuestro país o de nuestro estado. Entonces pues los quiero invitar a que pues volteen un poco hacia arriba y darnos cuenta de la gran diversidad que podremos llegar a tener y cuidar lo que ya tenemos como lo que viene. Es mejor que ya sea, si quieres un perico monje argentino, nomás que no lo liberen por favor, o si quieren algún otro cotorrito, etcétera, pues que lo hagan de forma legal, que se eviten esas posibilidades de sanciones, de multas, como mencionaba, para la guacamaya roja que está tan protegida, esas sí son hasta 2 millones de pesos si los encuentran que ya andan con una. Entonces es mejor hacer todo bien y pues correctamente.